y también por afectaciones de fauna, que también se hizo atención a esos. Incluso hubo un accidente que ocasionó el derrumbe de una línea completa que se tuvo que restablecer. Ese tipo de cuestiones que no se pueden prever, también ya se cuenta con un protocolo de atención y la CFE está haciendo un trabajo formidable para restablecer el servicio, de ser posible, en menos de 24 horas. Estas son las acciones, Presidenta, y le pasaría la voz a la ingeniera Emilia Calleja. Gracias. Buenos días a todos. Con su permiso, Presidenta, me voy a permitir de manera más detallada presentar las acciones que hemos llevado para el fortalecimiento del suministro de energía eléctrica en todo el país. Adelante, por favor. Bueno, aquí es nada más reafirmar que en coordinación con la cabeza de sector, con la Secretaría de Energía, hemos tomado estas acciones fundamentalmente en las tres áreas que es generación, transmisión y distribución para poder fortalecer el suministro de energía eléctrica. Hemos trabajado ya de manera integral, gracias al impulso que nos dio la Presidenta de la República con los cambios en la legislación, siendo con la integración vertical una mayor coordinación e integración de todos los servicios, lo que nos está permitiendo optimizar tiempos de respuesta. Asimismo, como empresa pública del Estado y sin ser monopolio, tenemos ya la garantía de poder suministrar la cantidad de energía suficiente para poder atender el consumo que se requiere. Realizamos gestión oportuna, como también ya se comentaron, de insumos, que tiene que ver con combustibles y materiales para los mantenimientos que estén de manera oportuna, y fortalecimos también la generación inyectando más megawatts a la red con la inauguración de los nuevos proyectos, el seguimiento que se hizo y la optimización de tiempos para su pronta entrada en operación. Retomamos también el enfoque del mantenimiento preventivo y predictivo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hacemos es programar los mantenimientos de una manera asertiva para poder atender todos los problemas que nos van a dar resultados en el más corto plazo. Además de que nos anticipamos a las fallas y disminuimos lo que se llama el mantenimiento correctivo, que es con una inversión mucho mayor. Y por último, atendiendo a las instrucciones de nuestra Presidenta, somos servidores públicos de campo, hacemos supervisiones técnicas continuas en todos los estados, recorriendo centrales, subestaciones, recorridos en línea, supervisión también en coordinación con los gobiernos de los estados y con la cabeza de sector para poder tener un reflejo real de cuál es la problemática que más se presenta en cada uno de los estados. Se establece un plan de atención y una coordinación estrecha con ellos para ir informando los avances. Siguiente, por favor. En generación, quiero compartirles ya un poco más a detalle lo que también comentó la secretaria, referente a cómo ha sido el comportamiento de nuestro margen de reserva operativa, que como bien dijo ella, es la capacidad adicional que tenemos de generación para que pueda tener la respuesta oportuna en caso de que hubiera un desbalance entre la oferta y la demanda. Estos números están reflejados en esta gráfica en la línea verde, en donde se pueden observar, está muy por encima del margen de reserva operativa que nos exige el SENACE, quienes nos controla todo el sistema eléctrico. El mínimo que SENACE nos pide para tener una estabilidad en el sistema es del 6%. Sin embargo, en la gráfica verde, como se observa, hemos estado muy por arriba de ese nivel, en un promedio del 12%. Y además hay otro concepto que quiero introducir aquí y explicarle lo que es la reserva fría. La reserva fría es una reserva estratégica con unidades disponibles para poder entrar en el momento que nos requieran en caso de que hubiera una emergencia, para poder inyectar más energía a la red. Esta reserva fría adicional ha estado en niveles del 6%. Estos datos son los que nos controla el SENACE. Por esto quiero asegurarles que durante este periodo de abril a la fecha no hemos tenido ninguna emergencia por niveles bajos de reserva operativa. Además, la capacidad de generación que tenemos ha sido la suficiente para atender la demanda que nos está ahorita actualmente requiriendo el país. Adelante, por favor. Esta capacidad de margen de reserva operativa, ¿cómo la hemos obtenido? Han sido a través de la disponibilidad del parque de generación que tenemos actualmente en CFE y la adición con las nuevas plantas que se iniciaron durante la administración anterior. ¿Esto qué quiere decir? Con la entrada en operación de los ciclos que mencionamos anteriormente, si yo pongo un ejemplo, el día 7 de julio pasado, tuvimos una disponibilidad de 30.850 megawatts que se ofertaron al sistema.
Esto nos permitió poder decir que la participación que tuvimos como CFE en la oferta de ese día fue del 52.5%. Si a esto adicionamos el parque de generación total del Estado mexicano, tuvimos una participación del 65.3%. La indisponibilidad, que es el parque de generación que no funcionaba o que tenía algún defecto y que hemos atendido con toda esta estrategia que se ha comentado ya, se ha disminuido en 1.852 megawatts. ¿Qué quiere decir? Que comparativo como lo teníamos el año pasado en esta época de alta demanda, reitero, tenemos más generación disponible. Con esta disponibilidad que les comento de generación, más la reserva que tenemos, el margen de reserva operativa, más la reserva fría, si hacemos un cálculo podríamos atender un consumo de 55,000 megawatts sin ningún problema y con la estabilidad total del sistema interconectado nacional. Esto se ha derivado de dar continuidad a todas las acciones que realizó la administración anterior, complementado con nuevas estrategias y nuevas buenas prácticas operativas, y por eso hemos tenido que dar estos resultados, atendiendo también la instrucción que nos dio la presidenta al inicio de la administración. Adelante, por favor. Siguiendo con este ejemplo que decía del 7 de julio, únicamente este cuadro es para mostrarles cómo se oferta la energía, lo que tenemos disponible, lo que nos despacha, lo que tenemos en reserva fría ese día 7 de julio y en la parte derecha cómo tenemos el cálculo del margen de reserva operativa, que ese día 7 de julio fue cerca del 12%. Adelante, por favor. Esta gráfica es únicamente para mostrarles cómo se comporta la demanda en un día típico de verano, donde tenemos dos picos. El primer pico es entre las 4 y 5 de la tarde, donde aún tenemos la parte fotovoltaica, y el segundo pico, que es entre las 8 y 9 de la noche, se atiende ya con la energía firme que proporcionan todas las centrales de generación y sobre la que hemos estado platicando en las láminas anteriores. Adelante, por favor. Aquí tenemos lo que ya se explicó de cuáles son las centrales que van a entrar con el plan de expansión, que vamos a adicionar todavía 2.491 megawatts en la primera fase. Adelante. En transmisión, adelante. Aquí quise mostrarles el indicador que más nos representa a nosotros en transmisión, que es la disponibilidad tanto de líneas de transmisión, que está en un 99.5%, y de la capacidad de transformación y de regulación, que lo tenemos cerca del 99%. Es altamente confiable con estos números que les queremos mostrar y mantenemos una disponibilidad cercana al 100%, que es nuestra meta, y redunda en pocas fallas que afecten al suministro de energía. Adelante, por favor. Estas son una muestra de las actividades que hemos realizado en transmisión, que tiene las fotografías de evidencia de lo que hemos realizado. Es mantenimientos a las líneas de transmisión, limpieza de aislamientos tanto en vivo como en muerto, y también estamos restableciendo estructura de acero que se ve deteriorado en todo lo que son las torres de transmisión para evitar algún colapso. Y el predictivo que les mencionaba son esos estudios con termografía que nos permiten anticiparnos a una falla. Adelante. Y si me permite, Presidenta, ahí podríamos hablar únicamente rápido de los proyectos relevantes de transmisión, en donde tenemos 64 proyectos de ampliación y modernización, 45 están ya en etapa constructiva, 19 están por concursar y benefician a 25 entidades de nuestro país, con 15.1 millones de usuarios que también van a verse beneficiados. Para el plan de expansión son 73 proyectos con un beneficio a 38.5 usuarios. Los proyectos importantes, como denominados el I-20, lo que van a aportarnos es un incremento en la capacidad de transmisión entre el noroeste y el occidente del país. Y los proyectos a la península de Yucatán, que es otro lugar donde hemos estado implementando acciones adicionales, incrementan la capacidad para poder transmitir la generación eléctrica a través de todas estas carreteras, y además se hicieron obras de refuerzo para las centrales nuevas que se están en construcción. Adelante, por favor. Continuando con esto, les queremos mostrar rápidamente, si me lo permite, el video del traslado del autotransformador, que lo que nos permitió es reforzar la parte de Malpaso hacia Tabasco para poder incrementar la capacidad de transmisión.
Esta es una de las actividades más relevantes que hemos realizado en los meses que llevamos en esta administración. Lo que tiene que ver con distribución, brevemente les comento, es que la red general de distribución la hemos robustecido para atender la demanda actual y futura. Como pueden verlo ahí en la gráfica, tenemos una capacidad de atención a la distribución hasta el 2030 y sí quiero resaltar que actualmente podríamos tener un factor de utilización contra lo que tenemos disponible a lo que realmente estamos utilizando de un 67%. Adelante, por favor. Las estrategias que hemos tomado en esta red, que es la última parte que llega hacia los hogares y hasta el usuario final, tiene que ver con un diagnóstico con actividades de planeación que se hacen de manera anual entre los meses de junio y diciembre, y con eso establecemos el plan de atención para el siguiente año, así como la inversión programada para dar esta atención. Se mantiene también un monitoreo constante remoto a través de sistemas de control distribuido y de adquisición de datos para poder también evaluar y determinar fallas de manera oportuna, y además estamos también balanceando cargas durante estas épocas que son las de mayor demanda. Adelante, por favor. Y en cuanto a los proyectos relevantes que se vienen para esta área, pues es el fortalecimiento también de este sistema de distribución. En el 2025 hemos hecho una inversión de 1.400 millones de pesos a junio del 2025, con la puesta en operación de 14 subestaciones que han incrementado la capacidad de estas redes de distribución en 480 MVAs. Haciendo una analogía de este beneficio, es la infraestructura que actualmente atiende a los estados de Nayarit y Colima. Adelante. Y en las actividades preventivas en este rubro de distribución, lo que hemos hecho es de manera estratégica definir qué puntos son los que vamos a atender con interruptores sustituidos en las líneas de transmisión y en las subestaciones, equipos instalados también para subestaciones de potencia. En las redes de distribución hacemos también ahí reemplazos oportunos antes de que fallen los equipos, y en las penínsulas las hemos reforzado con 11 transformadores de potencia, que fueron 2 en Baja California y 9 en la península de Yucatán, 180 transformadores también en estas dos áreas y 29 sistemas de enfriamiento para evitar que por sobrecalentamiento fallen los equipos. Para el resto de este año 2025 vamos a ejecutar más de 27,000 actividades preventivas adicionales que se están informando continuamente en los estados para poder llevar tranquilidad a los usuarios finales. De mi parte es todo, Presidenta. Muchas gracias. Ahora voy a hacer un resumen muy rápido porque fue muy técnica la presentación. Lo que se llama el margen de reserva, que es la cantidad de plantas que están en reserva por si sube la demanda, creció de 2024 a 2025 de 6 a 10%. ¿Por qué ocurrió eso? Pues por una mejor planeación junto con el SENACE de qué plantas entran, cuáles van a mantenimiento, etc. Segundo, porque hay 2 nuevas plantas de generación en el país que fueron programadas desde el gobierno del presidente López Obrador y que ya inauguramos. Entonces, ese es lo segundo. Lo tercero, las nuevas plantas de generación solamente para 2026, 2025, 2026, adelante. Nada más las plantas que presentó Luz Helena. Las plantas nuevas, la inversión nueva. Había otra, ¿no? La anterior es esa. Entonces, ya inauguramos el ciclo combinado de Salamanca de 927 megawatts, es una planta muy grande. La de San Luis Potosí, que tiene la mitad de capacidad, 437 megawatts. Muy pronto, porque ya van muy avanzadas, vamos a inaugurar Manzanillo, el Saus 2 en Querétaro, Manzanillo 3 en Colima y la planta de ciclo combinado en Mérida. Para el siguiente año, y algunas en el 27, pues son 5 plantas nuevas con una mayor capacidad. Y ya estamos licitando las nuevas plantas de generación. Hay recursos, hay capacidad técnica y no va a faltar la energía, ni falta ni va a faltar. Segundo, algo que nos han dicho mucho, una cosa es lo que genera y otra son las líneas de transmisión. Son 74 nuevos proyectos para las líneas de transmisión
que tiene su programación Comisión Federal de Electricidad. Pues esto es en resumen. Bueno, vamos. Sobre el tema. A ver, allá, Sonora, para que no digan. Ya vamos, tranquilo. Muchas gracias, Presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili. Ahora voy a empezar por Frontera de Tijuana, la Crónica de Mexicali y el Imparcial de Sonora. Muy bien, Presidenta, para CFE, preguntarles si nos pueden informar, por favor, el número de apagones que tienen registrados en lo que es Baja California y Sonora por el aumento de la demanda en lo que va del verano, o el porcentaje de aumento en los interrupción del servicio. Si esperan más apagones en lo que resta del verano, ¿cuáles han sido las causas? Ahorita comentaban un poco sobre el tema de Mexicali, no sé si nos pueden ampliar también sobre el tema de Sonora, y en cuánto aumenta la demanda en estas dos entidades durante la temporada de calor, ¿no? del verano, que aumenta, sabemos bastante, no sé si tengan el dato. Sería eso para ustedes. Sí, en primer lugar, apagones no hemos tenido. Las interrupciones que se han dado en general en todos los estados, con la estadística que hemos obtenido de los reportes que se hacen en el 071, la causa fundamental que ha habido este año ha sido por fenómenos meteorológicos, tanto por inundaciones, básicamente, o los huracanes que ha habido. La segunda causa ha sido también accidentes viales, esos tonos no previsibles. Lo que sí tengan la certeza que estamos trabajando fuertemente a atender los que no son previsibles para nosotros o no están bajo nuestro control, que son estas causas, porque incluso hemos tenido afectaciones por fauna y flora, que son los programas de poda que estamos haciendo, y se están instalando algunos elementos que se llaman antifauna para poder proteger a los animalitos y que nos eviten que nos disparen alguna subestación. Y los que no están a nuestro control, lo que estamos haciendo es, mediante un plan de mejora continua, disminuir los tiempos de atención. ¿Cuánto aumenta la demanda de invierno y verano en Mexicali? En Mexicali, pues ahí tenemos un incremento bastante sustancial, en más de un 15%. Sin embargo, también son en ciertas horas nada más. Entonces, de allí, pues sí, sabemos digamos que el clima como es de extremo, también porque en ese tiempo, pero como la gráfica que mostré, en donde les quería yo ilustrar cuál es el comportamiento en un día típico de verano, los picos que tenemos en esa zona precisamente son en las horas que estábamos mencionando. En Sonora, ¿cuál sería el aumento de la demanda en verano? Es lo mismo, más o menos, por toda la zona norte. Así es como se comporta de manera estándar. Muchas gracias. Bueno, Presidenta, en un segundo tema. Es importante decir lo siguiente. Si hay interrupción en la electricidad, en este momento no tiene que ver por falta de capacidad. No tiene que ver en el sentido de que no hay suficiente electricidad que se esté generando. Ese no es el motivo. Puede haber otros motivos. Algún problema en una red de distribución o en la red de transmisión. Hace poco, el fin de semana que estuve en Baja California, la gobernadora me planteó el tema de Mexicali. Entonces le pedí a la directora de CFE que fuera para allá, porque me comentaban que había habido 1 o 2 días donde en algunas zonas de Mexicali había habido una interrupción de 4 horas, de 5 horas. Entonces, no es por razones de falta de generación o de capacidad del sistema eléctrico, sino lo que están viendo incluso, por ejemplo, en el caso de Campeche, están hablando con los vecinos en ciertas zonas para poder saber cuál es exactamente la causa, que tiene que ver principalmente, pues, a lo mejor con problemas en la transmisión a cierta hora, en la distribución, o cuestiones que no se pueden planear, como un choque, etcétera, como dice Emilia. Pero no hay falta de capacidad. En verano, pues los aires acondicionados, particularmente en Mexicali, en Sonora, en distintas zonas, y en otros estados, en el sureste también, pues son necesarios, porque las temperaturas llegan a 45 grados, en algunos lugares hasta 50 grados llegaron el año pasado. Pero no es un problema de falta de capacidad. Y de todas maneras se habla con los gobernadores, con los presidentes municipales y con la población
para que además del dato técnico que tiene CFE, que tiene mapeado donde hay interrupciones, pues escuchar exactamente cuál es la problemática. Presidenta, gracias. En un segundo tema, Presidenta, ¿qué opinión tiene sobre esta sanción impuesta a una ciudadana de Hermosillo de nombre Carla Estrella, que le obligan a ofrecer disculpa pública durante 30 días a la diputada Diana Karina Barreras, quien la demandó por un tuit? Ahorita Carla Estrella se está disculpando diariamente en X. Hemos estado viendo ahí cómo subió la sentencia a X y pues también sus disculpas diarias a la diputada Diana Karina Barreras. La secretaria de la Mujer, Citlali Hernández, expresó su desacuerdo con esta sanción porque trastoca la libertad de expresión y bueno, ha causado preocupación algunas voces pues por que se busque limitar la libertad de expresión y que sea pues como un caso de censura, pues se trata de una ciudadana y pues la diputada pues es una política. ¿Quién le impuso la sanción? No, El tribunal. El Tribunal Electoral. Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Sí puede haber una sanción del tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública. Y bueno, se hace la disculpa pública. Ha habido otros casos. Y no estamos... Tiene que haber sanciones cuando hay... cuando están en medio de un proceso electoral que tiene que analizar el propio tribunal con sus criterios. Pero para todas y todos el poder es humildad. No es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás. Y también, pues, aquí hay derecho a criticar de lo que sea. Nadie lo impide. Aquí lo que hay es derecho de réplica, ¿eh? Porque si alguien ofende o dice una mentira, pues aquí hay que aclararlo. Entonces, yo creo que vale la pena que los tribunales, los jueces, pues pongan todo en su justo término. Muy distinto también es importante, porque aquí lo he dicho, cuando hay una ofensa personal a una diputada, senadora o cualquier persona que tenga que ver con ser mujer. Esta ofensa grosera, que lo hemos mencionado aquí de diversos personajes, que tiene que ver con el físico de la persona y que no tiene que ver con la opinión política, sino que tiene que ver con una acusación por el hecho de ser mujer, de qué color se pinta el cabello, el peso que tiene. Eso sí tiene que reconocerse en la sociedad, que debe de acabarse. Eso no está bien. Eso no tiene nada que ver con la censura, sino sencillamente con el reconocimiento social de que la crítica es constructiva en general. Eso no va a cambiar a algunas personas, que esa es su forma de ser, pero por lo menos socialmente, pues que se reconozca que está equivocado. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Presidenta. Ya en un último tema, durante su gira por Sonora y por Baja California, en cuanto al tema del cierre de la frontera, usted comentó antes de irse que iba a conversar con el gobernador Alfonso Durazo sobre pues las afectaciones que está teniendo este cierre al sector ganadero. Preguntarle si platicó de esto con el gobernador, si llegaron a algún acuerdo o qué planteamiento se le hizo sobre el tema del cierre de la frontera, y también con ambos gobernadores, tanto con la gobernadora de Baja California y con el gobernador. Ahorita pues ya adelantó que la gobernadora le tocó el tema de Mexicali. No sé qué otros temas le hayan planteado los dos gobernadores sobre temas de ahí de las entidades que nos pudiera compartir. Y bueno, sobre el tema del cierre de la frontera también es muy importante preguntarle exactamente qué es lo que está pidiendo
Estados Unidos. Y aquí se nos ha platicado mucho pues de lo que está haciendo México para poder controlar el brote. ¿Qué considera Estados Unidos que es lo que necesita para poder abrir la frontera? Y si considera usted que hay un fondo político de parte de Estados Unidos en el tratamiento del tema del gusano barrenador y el cierre de la frontera a la exportación de ganado mexicano. Sería todo, Presidenta. El día de ayer habló el secretario Julio Verdeguer con su contraparte, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos. Incluso estuvo una subsecretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en México y habló de manera personal el secretario. ¿Qué decimos nosotros? ¿Y qué hemos hecho? Porque hemos hecho muchísimo. Ya se han hecho muchísimas acciones para controlar el gusano barrenador. Muchísimas. Se tienen filtros, hay veterinarios revisando, hay muchísimas acciones, el lavado de los animales, en fin, varias acciones que se tienen. ¿Qué es lo que pedimos nosotros en términos técnicos? Digamos, si no hubiera un problema político, en términos técnicos. Que quede perfectamente claro cuáles son los indicadores para que ellos cierren la frontera y cuáles son los indicadores de sanidad animal. Para eso un grupo técnico de los dos países, muy especializado, en donde no sea nada más, ay, es que hubo un animal con gusano barrenador ahí en Veracruz, cerramos la frontera. Pues no, porque ¿qué tiene que ver Sonora? Que está por casi 1000 y pico kilómetros de distancia del lugar donde se encontró este animal o este animal infectado. Entonces, no puede seguir así, de que porque se encontró uno en tal lugar, pues entonces ya se cierra la frontera. Lo que nosotros estamos pidiendo es indicadores claros, técnicos, para que sea el argumento del Departamento de Agricultura y de la SADER en México. Lo que me comentó ayer Julio Verdeguer es que ya hay más o menos un acuerdo de esos indicadores técnicos. Todavía se tienen que revisar en una semana para que sea un tema de largo plazo, no nada más de cualquier tema con el pretexto de cerrar la frontera. Entonces ese es uno. El otro acuerdo es que Estados Unidos va a dar el recurso, son $300 millones, no, es un poco menos, a ver si como 30 millones. Ahorita les digo exactamente el monto, para poner esta planta productora de insectos que eliminan la mosca famosa, que eliminan el gusano barrenador. Es un control de una plaga de manera natural. Esa planta ya hay acuerdo, se va a instalar, ya hay lugar y solo hay un fabricante en el mundo que lo produce, todo el equipamiento de eso. Entonces ya se está en contacto y esperamos pues que en los próximos 10 meses, 11 meses quede instalada la planta. Eso no quiere decir que son 11 meses para poder abrir la frontera. Entonces hay un trabajo, me comentó ayer por ejemplo también que cuando hay un ejemplar infectado se queden 28 días para decir bueno ya aquí está libre esta zona. Entonces todo eso se está trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, en particular la Secretaría de Agricultura. ¿Qué más vamos a hacer? Así como con el jitomate, tenemos que dar alternativas que estén vinculadas principalmente con el mercado interno. O sea, se exportan los animales jóvenes a Estados Unidos, allá se procesan y luego nosotros importamos carne. Entonces tenemos que fortalecer también la producción en nuestro país. Y para ello hay un proyecto en Sonora muy importante que ya había desarrollado el gobernador con las asociaciones. Hay otro proyecto en Durango y otro proyecto en Coahuila, con los gobernadores también. Entonces está trabajando en eso para también dar alternativas frente a esta situación de que un día cierran y otro día no, y otro día sí, y afectan evidentemente pues a quienes se dedican a esto, y también afectan a Estados Unidos, porque el precio de la carne sube cuando no hay suficiente oferta. Ahora,
Yo pienso que de algunos miembros del gabinete del presidente Trump, pues sí hay un tema más político. En algunos casos podría pensarse, es un tema político contra México.